vamos a hablar de Nueva Zelanda, el país referente a nivel mundial en derechos para los trabajadores sexuales. Aunque hoy en día Nueva Zelanda es el gran referente en esta materia, esto no siempre fue así. Y es que hablando de historia, la prostitución previamente en el país neozelandés era vista como un mal social. Esto en gran parte heredado de la visión que tenía Reino Unido sobre la prostitución en esa época. Visión que tal vez no haya cambiado tanto a día de hoy. En este momento cabe recordar que Nueva Zelanda fue colonia del Reino Unido. De ahí que heredase algunas cuestiones culturales del país. Un poquito más adelante, ya el siglo pasado, en Nueva Zelanda se promulgó una ley que sí que permitía la prostitución, pero solo en espacios cerrados. Esto hacía que los anuncios que se realizaban en la época, en la segunda mitad del siglo XX, se realizasen de una forma más sutil. Por ejemplo, utilizando eufemismos en los periódicos o en los carteles de anuncio, como acompañantes en vez de trabajadoras sexuales, o clubs de masaje o de entretenimiento en vez de clubs de trabajo sexual. En 2003 también hay un avance legal en Nueva Zelanda con respecto al tema del trabajo sexual, y es que se realizaron modificaciones en la ley para que se criminalizase y se penase a aquellos clientes y a actores indirectos que se relacionasen con la prostitución de menores de edad. Pero ojo, que estas modificaciones también permitían que se pudiese sancionar a la persona menor de edad. Habiéndonos situado un poco y ya sabiendo de qué contexto veníamos, todo esto cambiaría en el año 2003, año en el que salió adelante la que se conocería como la Ley de Reforma de Prostitución. Tim Barnett, del Partido Laboralista, que era el partido que estaba en el poder en ese momento, presentó este proyecto de ley que lo que buscaba era despenalizar la prostitución. Y aunque la mayoría de expertos vaticinaba que el proyecto de ley fracasaría, contra todo pronóstico salió adelante y fue aprobado en el Parlamento con 60 votos a favor, 59 en contra y una abstención. Bien, ¿y en qué consiste esta ley del 2003 y por qué es tan importante? En primer lugar, esta ley permite distinguir entre la prostitución voluntaria y la involuntaria, lo que hace que se considere un delito obligar a alguien a ofrecer servicios sexuales, pero permite ofrecer derechos y condiciones de mayor higiene y seguridad a aquellos que ejercen de forma voluntaria. Y esto se debe a que se reconoce la posibilidad de existencia de contratos entre proveedores y clientes de servicios sexuales, y remarcando, muy importante, que los proveedores tienen el derecho de rechazar los servicios. Para posibles disputas en este sentido, todo esto se ataja por medio del Tribunal de Disputas, al que se pueden remitir las disputas contractuales que puedan darse dentro de este contexto. Adicionalmente, esta ley también despenalizó la prostitución callejera, la gestión de burdeles y el obtener ingresos de la prostitución de otra persona, siempre y cuando recordemos que ese lucro no caiga en delictividad, es decir, en obligar a otra persona a ofrecer servicios sexuales. Eso sí, esta ley también tiene otros puntos incluso más controvertidos, como el hecho de que no permite el trabajo sexual para personas que sean inmigrantes o que tengan permisos de residencia que sean temporales. ¿Y cómo está la situación en Nueva Zelanda 22 años después de la aprobación de esta ley? Pues a día de hoy aún hay algunos temas abiertos de debate con respecto al tema del trabajo sexual, como por ejemplo el tema del trabajo sexual transexual o el tema del ejercicio del trabajo sexual en ciertas zonas residenciales. Sin embargo, a día de hoy en Nueva Zelanda el trabajo sexual continúa siendo lícito, incluido también el trabajo sexual por cuenta ajena, en el que trabajadores sexuales pueden ser contratados por burdeles o agencias. Y de hecho es que cierta parte de esos negocios de burdeles y agencias están regentados por otros trabajadores sexuales. También se permite la promoción y los anuncios sobre trabajo sexual, no necesitándose recurrir a esos eufemismos y nombres y frases ambiguas que antes comentábamos. Todo esto lo que permite es un entorno con mayor seguridad para los trabajadores sexuales, especialmente en comparación a otros países que han seguido sendas y caminos legales muy diferentes, y en los que vemos que trabajadores sexuales no gozan de derechos laborales y en ocasiones incluso pueden verse obligados a ejercer en las calles, en polígonos o incluso en bosques, como es el caso de Francia. Cabe destacar que la prostitución y el trabajo sexual en menores de edad sigue siendo ilegal en Nueva Zelanda, al igual que ofrecer lucro de esta actividad, facilitar que se dé o contratar los servicios sexuales de una persona menor de edad. Pero actualmente no se sanciona a los trabajadores sexuales menores de edad. Algunas organizaciones como New Zealand's Prostitutes Collective, o en español el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda, han desempeñado papeles muy relevantes en cuanto a la despenalización de la prostitución. Pero sí hay que destacar a una persona en específico que ha resultado realmente importante en la consecución de estos derechos. Definitivamente existe un nombre y un apellido, una persona sin la que todos estos avances no habrían sido posibles, y ella es Lindsay Armstrong. Lindsay Armstrong, profesora de criminología en la Universidad Victoria Wellington, ha dedicado más de una década a la investigación en prostitución y trabajo sexual, analizando diferentes realidades como la
violencia que sufre el colectivo de trabajadores sexuales, especialmente aquellas que ejercen en la calle, o las respuestas de trabajadoras sexuales organizadas en contra de las ofensivas abolicionistas, centrándose especialmente en cómo afectan la discriminación y el estigma hacia el trabajo sexual a los propios trabajadores sexuales en diferentes modelos legislativos. Cabe destacar su obra del 2022, Trabajo sexual con derechos, uno de sus principales trabajos que llevó a cabo junto con Gillian Abel, una reconocida investigadora neozelandesa que desde el 2021 dirige el Departamento de Salud de la Población en la Universidad de Ottawa. Esta obra, que parte de una propuesta de despenalización del trabajo sexual, analiza el proceso que supuso la implementación de la ley que comentábamos de 2003 con enfoque pro derechos en Nueva Zelanda hace ya 2 décadas, recopilando distintas voces y testimonios de trabajadoras sexuales y sus experiencias bajo un sistema que no es hostil contra ellas, por lo que el modelo neozelandés ha terminado por convertirse en el paradigma de referencia para millones de trabajadores sexuales de todo el mundo. Como comentábamos, Armstrong durante todos estos años ha estado investigando las consecuencias de la despenalización en Nueva Zelanda de la actividad sexual remunerada y por medio de la vía académica realiza un importante activismo reivindicando la autonomía del trabajo sexual libre frente a todas aquellas políticas que pretenden dejar el trabajo sexual al margen de la ley. Lindsay Armstrong claramente apuesta por el enfoque pro derechos, buscando reforzar la legitimidad del trabajo sexual. Citando sus propias palabras, la despenalización hace que las personas que se dedican al trabajo sexual estén más seguras. Es la mejor alternativa para las trabajadoras del sexo, ya que posibilita que las personas puedan gestionar mejor el riesgo de una mala experiencia. Y es que un sistema que despenaliza el trabajo sexual es un sistema que disminuye el miedo de los trabajadores sexuales a denunciar abusos y aumenta su confianza en las autoridades y el sistema, disminuyendo el miedo a que haya represalias por parte de la policía. Según esta autora y activista, el punto de partida para combatir todo tipo de violencia contra las trabajadoras sexuales es la atribución de derechos, algo que de forma general nos resulta muy coherente y defendemos en cualquier otro colectivo, pero que por alguna razón cuando se trata de trabajadoras sexuales no vemos tan claro. Y es que esta importante activista no solamente defiende lo positivo que aporta el modelo neozelandés a los trabajadores sexuales, sino que también es muy crítica con otros modelos de corte abolicionista que han implementado otros países, como es el caso por ejemplo del denominado modelo nórdico, el cual está vigente en países como Francia o Suecia y que lo que busca es perseguir la demanda, es decir, a los clientes de trabajo sexual. Pero no todo es maravilloso e idílico. Como ya dejábamos entrever previamente en el vídeo, hay algunas cuestiones que todavía no han sido resueltas con respecto al trabajo sexual. Y esta autora también considera que a pesar de todos los avances, también hay algunas cosas que todavía quedan por mejorar, como es el caso de que no se permite ejercer trabajo sexual a las personas inmigrantes, medida que lo que buscaba era evitar que llegase inmigración al país con fines de ejercer el trabajo sexual, pero que en la realidad ha tenido consecuencias devastadoras para los trabajadores sexuales inmigrantes, porque existen personas que siguen ejerciendo el trabajo sexual independientemente de lo que diga la ley. Y si en algún momento esta población inmigrante experimenta algún tipo de violencia, se encuentra con muchas dificultades y miedos a la hora de denunciarlas porque no tienen un amparo y un respaldo legal. Abordando el tema específicamente del estigma, Armstrong ha explicado en diferentes entrevistas que si bien es cierto que este estigma ha cambiado en muchos aspectos, no ha terminado de desaparecer del todo. Según la autora, esto se debe a que el estigma en relación con el trabajo sexual está muy arraigado por las ideas que tenemos sobre el género, la sexualidad y la religión. Pero Armstrong también destaca que a pesar de seguir existiendo cierto estigma contra el trabajo sexual, los trabajadores sexuales pueden sobrellevarlo mucho mejor, ya que tienen pleno reconocimiento como ciudadanos y no se les pone ni en el papel de criminales ni en el de víctimas como sí lo hacen los sistemas abolicionistas, lo que les permite tener reconocimiento y autonomía también frente a las autoridades y frente a las instituciones, más allá del avance en cuanto al rechazo social que reciben los trabajadores sexuales, que puede resultar más lento. La promoción de su libro llevó a Lindsay Armstrong a recorrer varios países, y es que España no quedó fuera de la lista. En el año 2022, España tuvo la suerte de contar con esta activista en un acto de presentación de su libro en Zaragoza, acto en el que Lindsay Armstrong se encontró con Kenia García, trabajadora sexual independiente y miembro del colectivo de prostitutas de Sevilla, colectivo que por cierto impulsó la publicación de este libro tan importante para la historia pro derechos en español. Al evento también acudió Paula Arce, perteneciente al grupo de investigación Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero es que además de esto, también pudimos ver que la autora no realizó esta presentación del libro en solitario, sino que en la mesa le acompañaban personas muy interesantes y muy importantes en la lucha pro derechos en España, como es el caso de Beyoncé, trabajadora sexual perteneciente al colectivo Afentras, o Tamara González, una importante abogada y activista pro derechos del trabajo sexual que actualmente realiza tareas de investigación en el Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona. Aún más recientemente, en 2024, el diario digital The Conversation publicó un artículo donde las trabajadoras sexuales neozelandesas analizaban ellas mismas los beneficios de la despenalización. Se trata de un informe que describe los hallazgos de una investigación realizada entre 2020 y 2022, donde participaron 70 profesionales del sexo de distintos países: Nueva Zelanda, Escocia y la República
República de Irlanda. Países que, por cierto, tienen legislaciones completamente diferentes en cuanto a materia de trabajo sexual. ¿Y qué decían los resultados del informe? Para sorpresa de muy pocos, en aquellos países donde existía una legislación punitiva, el estigma sobre el trabajo sexual era mayor que en aquellos países donde se apostaba por la senda pro derechos. Y es que a día de hoy Nueva Zelanda sigue siendo el principal referente en materia pro derechos del trabajo sexual del mundo. Camino que, aunque comenzó con una reñida votación en el Parlamento y sin muchos apoyos, a día de hoy ha demostrado ser uno de los contextos legislativos más favorables para los trabajadores sexuales, en el que tienen pleno reconocimiento como ciudadanos. Pueden acudir a las autoridades si atraviesan alguna violencia sin miedo a las represalias que pueda tomar la policía. Y aunque siguen existiendo algunos temas de debate, desde luego Nueva Zelanda es el ejemplo de que ofrecer derechos a una población, como en este caso son las trabajadoras sexuales, definitivamente mejora su calidad de vida. Y Nueva Zelanda también es el ejemplo de que en este tipo de materias el activismo tiene mucho más por decir de lo que muchas veces pensamos, y que desde el ámbito del activismo y de la investigación y la academia sí se pueden lograr avances para mejorar la calidad de vida de distintos grupos, que es exactamente lo que logró Lindsay Armstrong con su trabajo para las trabajadoras sexuales.